Mi novio me engañó con su prima, pero la familia me respaldó cuando les conté que estaba embarazada. Él salía temprano, regresaba tarde, y yo trataba de convencerme de que eso era normal. Que el amor se transforma, que la pasión se apaga, que los silencios también son parte de la vida en pareja. Pero lo sentía. Las respuestas cortantes, los cambios de humor, las salidas sin explicación. La forma en la que ya no me tocaba. Me repetía que eran ideas mías. Que el estrés, el trabajo, las hormonas. Porque sí, además, estaba embarazada. Aún no se lo había dicho. No por miedo a su reacción, sino porque ya no confiaba en él como antes. Algo en mí me decía que no estaba sola en esa relación. Y no lo estaba. Una noche, después de que me dijera que tenía una reunión importante y saliera vestido como si fuera a una cita, tomé mi coche y lo seguí. Nunca había hecho algo así en mi vida. Pero había llegado al punto en el que necesitaba saberlo. Porque la duda era peor que la verdad. O eso pensaba. Lo seguí hasta un restaurante. Nada elegante, pero íntimo. Me quedé en el auto, observando desde lejos. Y entonces la vi. Llegó puntual. Sonreía, lo abrazó como si fuera suyo, y se sentaron tomados de la mano. Hasta ahí, podría haber sido cualquier mujer. Una aventura, una compañera de trabajo, incluso una ex. Hasta que la vi bien. Era su prima. Su maldita prima. La que siempre venía a las cenas familiares. La que me abrazaba en Navidad. La que me decía prima política como un chiste. La que me preguntaba si ya habíamos pensado en tener hijos. Esa era la amante. No hice escándalo. No me acerqué. No lloré. Solo me fui. Y esa misma noche fui a casa de su madre, porque no sabía a dónde más ir, y cuando me abrió la puerta, solo le dije: Te necesito que sepas algo. Estoy embarazada. Y él me está engañando, con ella. No tuve que dar nombres. La expresión en su rostro me dijo que ella también lo había sospechado. No sé cuánto tiempo estuve llorando en el sillón de su madre. Perdí la noción de la hora. Solo recuerdo que ella me trajo una manta, una taza de té, y se sentó a mi lado en silencio. No me pidió explicaciones. No me interrumpió. Esperó a que pudiera hablar. Le conté todo. Cómo lo seguí. Lo que vi. Cómo lo supe. El embarazo. No me miró con cara de escándalo. Ni siquiera pareció sorprendida. Solo suspiró largo, como si hubiera estado esperando ese momento desde hacía mucho. No eres la primera que lo nota, me dijo. Y entonces entendí que no estaba tan loca como él me había hecho sentir. Que esas reuniones largas, esas ayudas familiares, esos viajes en los que su prima casualmente también estaba de paso, no habían pasado desapercibidos para todos. Al día siguiente, me quedé en su casa. No me sentía lista para volver a la mía. Técnicamente, nuestra casa. Pero esa noche ya no se sentía como hogar. Su hermana vino más tarde. Su papá también. Me abrazaron. Lloraron conmigo. Me preguntaron cómo me sentía. Me ofrecieron apoyo económico, emocional, legal. Su familia. No la mía. La de él. Fue surrealista. Y entonces me preguntaron si quería que ellos hablaran con él o si prefería hacerlo yo. Les dije que lo haría yo. Quería verlo. Quería decirle a la cara lo que sabía. Y necesitaba ver si al menos tenía la decencia de aceptar lo que había hecho. Esa noche le escribí: Necesito verte. No discutir. Solo hablar. Cara a cara. Mañana, en casa. Solo tú y yo. Aceptó. Seguro creyó que podía negarlo todo. Que podía manipularme. No contaba con que yo ya no era la misma mujer que había dejado 2 noches antes. Al día siguiente, cuando entró por la puerta, ni siquiera saludó. Venía tenso. Defensivo. Como si supiera que la tormenta había llegado. ¿Qué pasa? Fue lo único que dijo. Lo miré. Estaba temblando por dentro, pero no lo dejé ver. Sé que estás con ella. Lo vi. Los vi. Guardó silencio. No dijo qué dices, ni no sé de qué hablas. No intentó fingir. Solo bajó la mirada. Estoy embarazada, añadí, con toda la calma que pude. Entonces sí levantó la cabeza. Como si no lo esperara.
como si no supiera qué demonios hacer con esa información. Abrió la boca para hablar, pero no le dejé. Y tu mamá lo sabe. Tu hermana también. Todos. Ese fue el golpe final. No gritó. No lloró. No pidió perdón. Solo se sentó en el sofá y se cubrió la cara con las manos. Cobarde hasta el último segundo. Le dije que no lo quería cerca. Que no quería que él se acercara a mí sin que un abogado lo permitiera. Que su familia podía ver al bebé si lo deseaban, pero que él ya no existía para mí. Y él solo asintió. Después de ese último encuentro, él hizo exactamente lo que yo esperaba, nada. No llamó, no escribió, no intentó arreglar nada. No preguntó por el embarazo. Simplemente se esfumó. Como si el hijo que llevaba dentro no existiera. Como si todo lo que habíamos vivido pudiera borrarse con una sola mentira. Y aunque dolió, no fue lo peor. Lo peor fue que durante las primeras semanas, aún me levantaba con la ilusión de ver su nombre en la pantalla del celular. Estaba tan acostumbrada a su presencia que su ausencia se sentía como una amputación emocional. Pero también era libertad. La familia de él, en cambio, nunca me soltó la mano. Su mamá fue a todas mis ecografías. Su hermana me llevó a comprar ropa de maternidad. Incluso su padre, ese hombre callado que siempre parecía distante, me construyó una cuna con sus propias manos. Me decían: tú eres parte de esta familia aunque él haya decidido irse. Su prima, la amante, trató de limpiar su imagen. Publicaba indirectas en redes como si yo fuera la culpable. Como si la situación fuera más complicada de lo que parecía. En algún momento, él volvió a aparecer, no para disculparse, no para asumir su responsabilidad, sino para pedirme que no dañara su imagen frente a su familia. Su imagen. Esa era su preocupación. Ni una palabra sobre el bebé. Ni una pregunta por mí. La última vez que lo vi fue en una reunión familiar donde él apareció sin avisar. Su madre le pidió que se fuera. Le dijo, frente a todos: aquí apoyamos a la madre de tu hijo. No a traidores ni cobardes. Él se fue con el ego herido, y su prima detrás, como una sombra sin dignidad. Nadie les hizo fiesta. Nadie les tendió la mano. Y yo, por primera vez en meses, me sentí fuerte. No perfecta. No completamente sana. Pero fuerte. Empecé a anotar todo lo que sentía. Me inscribí en un curso online de escritura. Comencé a preparar la habitación del bebé con ayuda de la hermana de él. Volví a reírme con cosas simples: el olor de la lluvia, el sonido de una canción, una ecografía pegada al refrigerador. No voy a mentir, hubo días oscuros. Pero no estuve sola. Y eso lo cambió todo. El día que nació mi hijo fue un torbellino de emociones que aún no sé cómo describir con palabras. No estuvo él. Nunca apareció en el hospital, ni siquiera para una llamada, ni un mensaje. No hubo ni un gesto, ni un ¿cómo estás?, ni siquiera un felicidades. Y aunque eso dolió más de lo que quisiera admitir, también me liberó. Porque entendí que el amor que necesitaba no venía de él, sino de quienes realmente se preocuparon por mí. Su familia estuvo conmigo desde el primer minuto. Su mamá, con esa calma que solo una madre puede tener, estuvo a mi lado en cada contracción, me tomaba la mano cuando el dolor parecía insoportable y me recordaba que era fuerte, que iba a salir adelante. Que no estaba sola. Su hermana, que había sido un apoyo constante durante todo el embarazo, no dejó de sonreír, de bromear, de hacerme sentir en casa aun cuando yo sentía que la mía se había derrumbado. Y su papá, ese hombre que siempre había parecido distante, estaba ahí también, emocionado y orgulloso, listo para hacer todo lo que hiciera falta, desde montar la cuna hasta llevarme a casa después de dar a luz. Cuando por fin me pusieron a mi hijo en brazos, fue como si el tiempo se detuviera. Era pequeño, frágil, pero a la vez perfecto. Su carita, tan diminuta y tan llena de vida, me hizo olvidar todo lo que había pasado. Y aunque intenté no compararlo, no mirar demasiado, fue imposible no notar que tenía los mismos ojos que él, esa mirada profunda que parecía cargar con historias y promesas a la vez. También tenía su sonrisa, esa que a mí tanto me había enamorado al principio y que ahora me hacía sonreír a mí, desde el corazón. Los primeros meses fueron difíciles, sí, porque criar a un bebé sola no es nada sencillo. Pero no fue un camino solitario. La familia de él me abrazó como si fuera suya, me apoyó en cada visita al pediatra, me ayudó con los consejos, con la ropa, con la comida. Me demostraron que la palabra familia puede ser mucho más que un vínculo de sangre o parejas rotas. Puede ser un refugio cuando todo lo demás se desmorona.
Ver a mi hijo crecer fue mi terapia. Cada sonrisa, cada balbuceo, cada pequeño logro me hacía sentir invencible. Me di cuenta de que mi fortaleza no solo estaba en haber sobrevivido a la traición, sino en haber sabido construir un espacio de amor a pesar de todo. Y aunque él decidió alejarse, mi hijo lleva su esencia en sus ojos y en su sonrisa, un recordatorio de que a veces, aunque una persona te falle, la vida sigue y puede ser hermosa. Ahora, cuando lo veo dormir, con su carita de mezcla perfecta entre los dos, sé que este es solo el comienzo. El comienzo de una vida en la que él crecerá rodeado de amor genuino, sin rencores ni resentimientos, solo con esperanza y fuerza para enfrentar lo que venga. Meses después del nacimiento, mientras yo me acostumbraba a las desveladas, a los pañales, y a ese amor tan absoluto que solo un bebé puede darte, comencé a escuchar cosas de él. No por él mismo, claro. Él no tuvo la decencia de aparecer, ni siquiera para preguntar si su hijo estaba sano. Pero la información llegaba igual, porque el mundo es pequeño y los errores mal cubiertos siempre salen a la luz. Su prima, la misma por la que tiró todo por la borda, lo había dejado. Irónico, ¿no? Al parecer, la vida perfecta que él imaginaba no resistió la realidad. Me dijeron que ella se fue apenas unas semanas después de que él se quedara sin trabajo. Que discutían por dinero, que él vivía endeudado, que ya no tenía a nadie que lo cubriera. Todo por lo que me dejó, se le vino abajo. Mientras tanto, yo estaba reconstruyéndome. No fue fácil, pero había algo distinto en mí. Algo más fuerte. Me había convertido en madre, y eso me dio una claridad que nunca tuve cuando estaba con él. Conseguí un trabajo remoto que podía hacer desde casa. Empecé a escribir como terapia, y poco a poco mis palabras comenzaron a conectar con otras personas. Hasta me ofrecieron publicar mis textos en una revista digital para madres solteras. La familia de él seguía presente. Su madre venía cada semana a ver al bebé. Traía cosas que compraba con su pensión, como si intentara compensar el vacío que su hijo dejó. Su hermana se convirtió en una tía increíble. Y aunque a veces sentía esa tristeza inevitable de que él no estuviera, cada risa de mi hijo me recordaba que no todo lo que viene de un error es un castigo. Algunos errores también te traen milagros. Me contaron que ahora vive con un amigo, que apenas puede pagar el alquiler, y que tiene problemas para encontrar trabajo. Algunos dicen que está deprimido, otros que simplemente se dio cuenta demasiado tarde de lo que perdió. No voy a fingir que no siento nada. Sí siento. Pero no es odio. Es lástima. Tristeza, tal vez. Porque él tenía todo. Y lo dejó por nada. Hace poco, su mamá me preguntó si quería que él conociera al bebé. Me miró con ternura y dijo: «O no por él. Por el niño. Algún día va a preguntar». Le respondí que lo pensaría. Y lo estoy pensando. No porque él lo merezca, sino porque mi hijo, quizás algún día, si quiera saber de dónde vino. Pero será en mis términos. No por culpa. No por presión. Y mucho menos por necesidad. Mientras tanto, sigo avanzando. Mi hijo está sano, feliz y cada día más curioso. Tiene su mirada. Tiene su sonrisa. Pero tiene mi corazón. Y mi amor es suficiente para los dos.